hablar acerca de las bases fisiológicas de los trastornos del movimiento. A diferencia, a diferencia de otras clases que hemos tenido, esta era una plática que di previamente que me solicitaron y afortunadamente pues va muy de la relación con los temas que vamos a revisar el día de hoy. La única diferencia mayor es que íbamos a ver cerebelo primero, pero en la presentación se maneja primero la cuestión de ganglios basales, entonces realmente no hace ninguna diferencia. Y pues prácticamente ya estamos comenzando lo que sería prácticamente los principios del fin. No lo hablo en sus sentidos religiosos raros, sino lo hablo como la recta final de nuestro curso en esta parte, por lo menos hasta que decidamos si haremos algo para cardio o la cuestión de endocrina. Ok, una breve introducción de lo que estos temas pueden tener de relevancia comienza por el hecho de que hablaremos mucho de lo que es conocido como los trastornos del movimiento y bueno, te puedes llegar a preguntar, ¿qué tiene eso que ver con las bases anatomofisiológicas que hemos visto a la fecha? Bueno, ciertamente es algo que podemos interpretar, pero no es un poco temprano para empezar a hablar de estas enfermedades. La realidad es que uno de los grandes avenimientos de la neurología, de la neurocirugía y en general de los términos de neurociencias es que en general la función que nosotros conocemos de nuestro sistema nervioso, de todas estas áreas tan específicas, de toda esta magnificencia, pues es resultado de muchos de los experimentos que ocurrieron de cierta forma inconveniente para la humanidad, pero hasta cierto punto conveniente para la ciencia durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuestiones como el homúnculo de Penfield, cuestiones como que durante ciertos accidentes las personas perdían ciertas partes funcionales del cerebro y empezaban a desarrollar ciertos cuadros, ya que en realidad como un conjunto nunca hemos no hemos sido tan capaces de identificar cuál es la función específica de cada parte del cerebro, de cada una de sus conexiones. Pero ciertamente el cuadro se hace evidente cuando algo en este sentido puede faltar y cómo reaccionan los demás circuitos al respecto. Vamos a introducirnos a la idea de movimientos anormales porque también es una subespecialidad muy importante para cualquier neurólogo, para cualquier neurocirujano. Y lo vamos a entender como un grupo de enfermedades en el que hay una alteración del movimiento que puede ir desde el tono, la postura del individuo o pueden ir acompañados estos trastornos y dependiendo de la causa que los ocasione pueden ser síndromes rígidos que se caracterizan por un exceso aumentado del tono, incluso o más bien lo que va a haber puede haber un incremento en la cantidad de movimiento en sí mismo, que podemos relacionarlo con algunos conceptos que veremos más adelante. Es un área de especialidad altamente compleja, pero no por ello deja de ser fascinante. Podemos, podemos ver distintos escenarios desde nuestro típico abuelito que tiene algún grado de parkinsonismo comenzando, así como enfermedades o entidades más complejas que pueden llegar a tener manifestaciones radiológicas medio interesante como el síndrome de Halle-Borgen-Spatz por un déficit de la timidina sinasa que pues no es una enfermedad que vayamos nosotros a revisar en nuestro curso, pero pues uno de los datos más importantes que tiene es estos hallazgos
le caracterizan, que se llama en la resonancia magnética el signo del ojo de tigre, ¿no? No solamente, no solamente es lo que ustedes ponen de música antes de ir a alguno de sus exámenes, así como pues, distintas enfermedades que pueden ser complicaciones de algunos de estos cuadros originales que vamos a platicar más adelante. Entonces vamos viendo de qué va la cosa. Nosotros, cuando nosotros empezamos a hablar de movimiento, habíamos comenzado a hablar de algunos de sus componentes, ¿no? Ya habíamos revisado en clases anteriores que la unidad motora, que es básicamente la neurona que tiene la capacidad, y más bien que en su capacidad y relación con múltiples o una sola fibra muscular que la inerva, podía verse afectada, ¿no? Y que no necesariamente todas las neuronas motoras no están directamente conectadas a un músculo, ya que desde aquí nosotros podíamos hacer la división entre una neurona motora superior y una neurona motora inferior, que pues obviamente cuando nosotros comenzamos sabemos que sabemos que van a comenzar este circuito a nivel del área motora de Brodmann, la número 6 por delante del surco central, para que empiece un largo recorrido, ya sea a través de las distintas estructuras encefálicas, la corona radiata, el brazo posterior de la cápsula interna, todo el recorrido que va a realizar antes de decusarse a nivel de las estructuras piramidales, que pues vamos a ir viendo desde ahí que pues más o menos el 80% de las fibras que nosotros tenemos se llegan a decusar, y el 20% va a quedar de una manera ipsilateral. Hay algunas teorías interesantes al respecto. Por ejemplo, una de ellas dice que, bueno, ¿cuál es el propósito funcional de que exista decusación a nivel de nuestro cerebro, ¿vale? Que un hemisferio controle los movimientos de otra parte? Pues, como tal, no se ha hallado una respuesta en sí, pero una de las teorías que se propone es el hecho de que, fíjense ustedes en este porcentaje, en este 20% que permanece ipsilateral. Hay gente que ha propuesto la idea de que esta ipsilateralidad en realidad es un primer signo de evolución, un signo de evolución que dice que eventualmente todas las fibras de nuestro sistema motor, que corresponde por lo menos en este aspecto al tracto córtico-espinal, se harán eventualmente ipsilaterales conforme vayamos evolucionando a través del tiempo. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Realmente solamente el tiempo lo dirá, ¿no? Tenemos un tejido muscular, que es algo a lo que ya le hemos dedicado por fortuna una porción agradable de nuestro tiempo, y hemos visto que el músculo en sí mismo también puede enfermarse, también puede sufrir algunos déficits en su función, hasta por la misma conformación de proteínas, que no necesariamente tienen que ver con que haya alguna afectación en las vías nerviosas que lo integran. Fuimos hablando un tanto de la corteza motora primaria. Lo dejamos de una manera quizás superficial. Tal vez lo más relevante que deben saber de momento para la corteza motora primaria es que en general las vías que contribuyen para el tracto corticoespinal, pues un tercio más o menos corresponde a la corteza motora primaria, un tercio va a corresponder a una corteza motora secundaria, y un tercio pues también va a corresponder a áreas motoras suplementarias. También analizamos durante nuestro camino
las peculiaridades de pues esta maravillosa estructura que a nivel del adulto va terminando más o menos a nivel de L1, L2, cuando se trata ya del paciente adulto, y cosa importante que tenemos que tener en cuenta porque puede estar en L3 o hasta en L4 en un paciente pediátrico, que es la médula espinal. Y pues bueno, esas referencias anatómicas siempre van a ser importantes por el hecho de que eventualmente ustedes querrán tomar una punción lumbar a sus pacientes y pues sí, es necesario en ocasiones. Y lo que menos querrán será que a la hora de que hagan esto, pues le anden pinchando una raíz nerviosa a alguien. Entonces, vimos algunos detalles relevantes de esto. Lo que podemos relacionar entre el nivel hemisférico y el nivel de la médula espinal son un poco las estructuras del tronco encefálico, ¿no? Que por ejemplo cuando tenemos afectación de de las vías vestibulares laterales, podemos tener estos fenómenos que se conocen como decorticación y descerebración. No habíamos tenido gran oportunidad de verlos y en realidad ambos generalmente se asocian con un pronóstico medio oscuro con los pacientes. En general la decorticación tiende a ocurrir por encima de los núcleos rojos mesencefálicos y se va a caracterizar porque las vías restantes van a favorecer la flexión de los miembros superiores, mientras que van a favorecer la extensión de los miembros inferiores. Entonces, pues sí, literalmente son estas personas que ponen las manitas como si ya Dios hubiera venido a darle su buena acogida, por no quitarle la A. En cambio, la descerebración, que ocurre por debajo de este nivel de lesión, se va a caracterizar porque el mismo individuo va a presentar una extensión completa de los miembros superiores e incluso va a presentar un cierto grado de, pues, pues llamémoslo, prácticamente va a tener un cierto grado de pronación de los miembros superiores, que siendo francos, la descerebración se caracteriza por ser de peor pronóstico, pero en términos a grandes rasgos, ambas son situaciones nefastas que uno puede llegar a enfrentar y uno no quisiera realmente encontrarse. Entonces, vamos a ver que existen también determinadas vías, y si se fijan desde esta vía vamos delimitando todo lo que fue nuestra neurona motora superior, y la neurona motora inferior pues comienza prácticamente a nivel de esta salida que tienen a través de las astas anteriores de la médula espinal. El día de hoy pues nos vamos a enfocar más que nada a estas estructuras que son tan relevantes, tan conocidas, y que es muy bueno tener una idea de qué estamos hablando al respecto. Es una parte básica todavía como para el nivel de un estudiante de medicina, pero a final de cuentas pues son las cosas que son necesarias dejar para toda la vida. Prácticamente en este esquema podemos discernir todo lo que es conocido como los ganglios de la base, ¿no? Pero si nosotros recordamos la definición de ganglio, que es el conjunto de cuerpos neuronales fuera del sistema nervioso central,
sabemos que en realidad no estamos utilizando un término correcto, entonces ¿por qué? Porque sencillamente si esto se encuentra a nivel prácticamente cerebral, debe considerarse dentro del sistema nervioso central. Por eso el término correcto y que debemos tratar de quitarnos poco a poco es el conocido término de núcleos de la base, que en general está compuesto por 6 estructuras de gran relevancia, que es literalmente nuestro núcleo caudado, nuestro putamen, putamen. Tenemos prácticamente las estructuras del cuerpo estriado, tenemos el globo pálido, no bien apreciado precisamente aquí, pero pues las estructuras que también faltan agregar pues son la sustancia nigra, sí, ya que esto tiene una gran regulación, sobre todo de relevancia para nuestros pacientes que tienen la enfermedad de Parkinson, que es algo que veremos más adelante. Y si se fijan, pues es como un breve repaso anatómico, no tan descriptivo, pero es bueno que noten ustedes la dimensión de que son estructuras bilaterales, entonces las afecciones pueden ser unilaterales. Visto de una manera no tan sofisticada, vamos a darnos cuenta entonces que está constituido por las siguientes estructuras. Contamos con un globo pálido que tiene una porción externa, una porción interna. Contamos con las estructuras putaminales, que no estamos hablando de profesiones. Vemos las estructuras del núcleo caudado, así como un núcleo que poco a veces hablamos en anatomía, pero tiene cuadros clínicos bastante relevantes, que es el núcleo subtalámico, la sustancia negra, e incluso no mencionado todo el tiempo, en una definición más clásica, más antigua, la amígdala, que en este esquemita literalmente vendría a ser la bolita en la cola de Majin Buu. Puede estar contemplado dentro de estas estructuras. ¿Qué es lo esencial que tengo que saber al respecto? Vamos a ver. Primero que nada, una de las claves para que nosotros podamos manejar todos estos conocimientos es la capacidad de clasificar. Vamos a darnos cuenta que estos ganglios basales, que lo voy a decir indistintivamente, lo correcto es decir núcleos de la base, pero pues también le ando dando como el sentido universal o el más común para que tampoco se confundan. Ustedes seguramente en anatomía se dieron cuenta que existen ciertas clasificaciones de las estructuras del sistema nervioso. Les había comentado en un principio, y es una buena lógica con la cual comenzar, no es absoluta, pero es bastante ilustrativa, que en general las estructuras de la línea media son menos evolucionadas a comparación de las laterales, porque en general en el sistema nervioso lateralización significa un mayor grado de evolución. Vamos a ver entonces que comenzando por estas estructuras, tenemos que recordar desde un principio anatómico básico que el estriado está conformado por el putamen y el núcleo caudado. Esto
es una cosa importante que tienen ustedes que recordar. Aunque a final de cuentas, pues también podemos nosotros distinguir ciertos cuadros clínicos dependiendo si le pega a una o a otra. Cuando hablamos de las estructuras del estriado, nosotros podemos manejar una división, vamos a llamarla filogenética si lo quieren ver así, que considera la antigüedad. En el arquiestriado se encuentra primordialmente la amígdala, que si se fijan es una porción olvidada de este show. Y en realidad, ¿por qué ha de ser? Bueno, más que nada porque la primera función que nosotros tenemos que entender de los ganglios de la base, de los núcleos basales, es que su función principal es la planeación de los movimientos. Vamos a darnos cuenta que en un término medio de viejo pero no tan viejo se encuentra el paleoestriado, que está bien representado a través de las estructuras del globo pálido, que si se fijan pues puede ser visto desde el punto de vista pues ya sea lateral o medial. Entonces realmente aquí no pasa mayores esta cosa. Y finalmente el neoestriado es lo que nosotros conocemos vulgarmente como estriado, y la primera definición que habíamos manejado al respecto. Vamos a ver. Si nosotros queremos entender la función de los núcleos de la base, tenemos que hablar de las vías por medio de las cuales funcionan. Se preguntan en sus exámenes, realmente no tanto. Pero la esencia que tienen que comprender es que van a existir dos grandes vías que son conocidas como la vía directa y la vía indirecta. Vamos a analizar cada una. Si se fijan, todo comienza con la instrucción inicial de la corteza motora. Deseo moverme. El primer sitio de relevo donde voy a tener que empezar es a nivel del estriado, que posteriormente enviará una señal inhibitoria, pensando que son señales excitatorias para facilitar el movimiento de las flechas verdes, y las flechas rojas son señales inhibitorias para inhibir el movimiento. El estriado enviará una señal inhibitoria al globo pálido interno y al núcleo subtalámico, que éste enviará una señal inhibitoria al tálamo, y el tálamo corresponderá enviando una señal a la corteza motora. Vamos de nuevo, y ahora viéndolo con el mapita real. ¿Cuál es la diferencia anatómica entre la vía directa y la vía indirecta? Fácil, porque es indirecta, porque esta tiene una desviación que va hacia el núcleo subtalámico. Es la única diferencia anatómica. Y realmente aquí mi pequeño error fue que en la vía directa no debería haber paso por el núcleo subtalámico. Vamos a ver. Vía directa. Corteza motora, da orden. Va acá hacia el putamen, hacia el estriado. Hasta aquí vamos bien. ¿Va que va? Del estriado, que envían señales primordialmente inhibitorias, va a estimular
para la inhibición del globo pálido interno, que el globo pálido interno va a enviar una señal también inhibitoria a nivel del tálamo, y al quitar esta inhibición, lo que estás favoreciendo es el movimiento. Si comenzamos ahora con la vía indirecta, vamos a verlo de esta manera. Señal de corteza motora primaria. Vamos de nuevo al estriado. De la vía indirecta voy a ir al globo pálido externo en lugar del globo pálido interno directamente. Voy a ir al núcleo subtalámico, que si se fijan va a estimular positivamente al globo pálido interno, y si lo estimula va a generar una señal negativa para dificultar el movimiento, y eso se va a traducir en una restricción, una vía que más que nada va a restringir el movimiento. Realmente es lo más importante que ustedes tienen que saber de estos circuitos. No hay que sabérselos de momento a una gran extensión, pero es la manera adecuada de manejar esto. Si por ejemplo nos pusiéramos a pensar en los circuitos, veríamos que existen conexiones del cuerpo estriado que pueden ser tanto aferentes como eferentes. Recibe aferencias de la corteza, del tálamo, de la sustancia nigra, de otras partes del tronco cerebral, y pues las eferencias ya hemos estado viendo que hay diferencias que van del estriado al globo pálido e incluso que van a la sustancia nigra. Vamos a ver que, por ejemplo, las conexiones del globo pálido, también dependiendo si son aferentes o eferentes, las aferencias que recibe el globo pálido pues pueden ser ya son primordialmente del estriado, mientras que sus eferencias pueden ir a los núcleos talámicos, como lo vimos en nuestro esquema, los núcleos subtalámicos, y pueden ir al mesencéfalo. En realidad no es una cosa que se tengan que ustedes que aprender de nuevo religiosamente, pero dense cuenta de la complejidad que pueden tener estos circuitos. Entonces, más o menos se va armando pues toda la complejidad que tenemos en este show. Muy bien. Vamos a empezar por la mejor relación que nosotros podemos establecer entre esta anatomía, entre esta fisiología, entre estos circuitos y la funcionalidad. ¿Qué es por ejemplo la enfermedad de Parkinson? Bueno, más que nada, pues ya hace, ¿qué será? 1817, un poco más de 200, 1917 me parece. Ya prácticamente lleva un rato que Sir James Parkinson hizo a través de un libro que es llamado Ensayo de las parálisis agitantes, así lo describió originalmente como una parálisis, pero sin embargo que tiene algún grado de movimiento. Describió a una serie de pacientes que se caracterizaban normalmente por tener esta tríada clínica que siempre va a ser característica del Parkinson, que es primordialmente es la cinesia, o también puede ser conocida como bradicinesia, que es la dificultad para iniciar los movimientos. Y si se fijan, pueden ver aquí al paciente también como rígido. Desde esa manera se empieza a apreciar. Vamos a darnos cuenta que también tiene un temblor, que es un temblor en reposo, que es parte de esta triada,
que es literalmente el temblor que ustedes llaman en cuentamonedas, ¿no? Como el temblor de viejito tacaño. Y finalmente algo muy característico de estos pacientes. La asinesia, temblor, es la manera en cómo caminan, que también es un componente de esto, que es lo que se conoce como marcha festinante. Son estos viejitos que comienzan a caminar como que le cuesta mucho dar los primeros pasitos, pero una vez que comienzan y quien lo detenga y pues a ver si no se te cae el viejo, ahí se rompe el hocico, ¿no? Que es que es como una manera común de decirlo. A final de cuentas, la enfermedad de Parkinson pues es la traducción de la degeneración de las neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra, como lo quieran llamar, particularmente en una parte que se llama la pars compacta. ¿Cómo es esto relevante? A final de cuentas, ¿es por la destrucción de la dopamina? Sí, pero no del todo. Más que nada en esa área hay neuronas colinérgicas y hay neuronas dopaminérgicas. Al disminuir la población de neuronas dopaminérgicas, hay más predominio de la actividad colinérgica y si ustedes recuerdan todas nuestras clases hasta la fecha, pues colinérgico se traduce prácticamente a la actividad de un músculo, si nosotros lo recordamos. Otra cosa que hay por el estilo es el Parkinson un defecto hereditario. A pesar de que este inciso que tenemos aquí en esta plática nos puede desviar un poco la idea, la mayoría de los casos de Parkinson son de novo, no es una cosa familiar en la gran mayoría de los casos. Y cuando lo llega a hacer, generalmente se asocia con defectos a nivel de la alfa-sinucleína. Puedes también encontrar otras proteínas relevantes como la parquina y pues hay daños a nivel oxidativo, existe una disfunción celular. Las manifestaciones van a comenzar a partir de la pérdida del 70% de las neuronas dopaminérgicas y de relevancia desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista de la ciencia, nosotros replicamos la enfermedad de Parkinson administrando esta sustancia, el MPTP, que es metilfeniltetrahidropiridina, en modelos murinos, o sea, de ratoncitos, ratas y todos esos animales, porque tiene cierta toxicidad específica para la sustancia negra, también por daño por radicales. ¿Qué otra cosa podemos decir aquí? A pesar de que esta enfermedad ya describimos una tríada característica, son muchas cosas más. Primero que nada, ustedes habían manejado o hemos manejado a la fecha que cualquier afectación de la vía piramidal se conoce como síndromes piramidales, ¿no? Y un síndrome piramidal es la neurona motora superior, la neurona motora inferior, ¿no? Pues en general el Parkinson y cualquier afectación motora que no sea parte de la vía piramidal, que difícil, será considerada como parte de la vía extrapiramidal. Entonces, muchas veces van a llegar ustedes con sus pacientes y les van a decir, bueno, busca signos de extrapiramidalismo en el paciente. Entonces tú vas a decir, bueno, pues me voy a poner igual como el viejito aquí a temblar, ¿no? La realidad no es así, la realidad se refiere mucho más como a la rigidez, al temblor, al hecho de que si tú movilizas a tu paciente, te darás cuenta que pone una fuerza que no te permite moverlo con facilidad. E incluso es interesante porque cuando digamos que están flexionados y logras extender el miembro superior,
parece como si abrieras una navaja. Este es el famoso signo de la navaja de fuelle, que es lo que como la manejan. Otro detalle importante de estos pacientes es que si miran la expresión, la mirada no es muy anímica. Se dice que tienen facies parkinsonianas, o sea, poco expresivas, que también pues va de relación con esto, pero pues son por vías un poquito más complejas de lo que en este momento queremos platicar. Muchos de los pacientes que tienen Parkinson también tienen afectaciones cutáneas, muy característico un tipo de enfermedad que se llama rociola, pero no es la rociola que ustedes van a ver en los herpéticos. Cuando hablen por ejemplo del virus del herpes, herpes simple tipo 6, tipo 7, no estoy hablando de ese tipo de cosas. Y pueden tener otras manifestaciones dermatológicas que pues, no son tan importantes para ustedes hoy saber. Algunas de las cosas más relevantes que ustedes tienen que saber de momento es el hecho de que el Parkinson es una cosa tan importante a nivel de neurociencias que cuando se detecta el Parkinson aislado, pero tienes otro defecto neurológico que no tiene que ver con el Parkinson, se conocen como síndromes de Parkinson Plus. Hay uno que vamos a ver un poco más adelante, pero no muy característico, se conoce como la enfermedad por cuerpos de Lewy, que es un tipo de demencia. Y si ustedes recuerdan, los cuerpos de Lewy son algo característico por histología de esta clase de pacientes, generalmente un hallazgo post-mortem, porque este diagnóstico es clínico. Y aparte de tener parkinsonismo, esta persona va a tener demencia. Entonces, demencia más parkinsonismo es como Alzheimer más Parkinson. Es la demencia por cuerpos de Lewy. Hasta luego los viejitos alucinan y ven cosas vívidas medio extrañas. Todo ese show. Pues el tratamiento, pues ustedes ya saben y ubican que es la combinación de levodopa con carbidopa, más otros medicamentos que se van agregando conforme vaya necesitando el paciente. Incluso la opción quirúrgica puede valorarse si ya no hay una función del tratamiento médico. Fíjense qué interesante. Tenemos todos los síntomas no motores que puede dar el Parkinson. Puede causar depresión, pérdida de peso, puede causar hipotensión ortostática, quiere decir que puede afectar incluso a mi sistema nervioso autónomo. Puede haber un problema de sudoración intensa, constipación, problemas al orinar y problemas sexuales. Cuando ustedes combinan el sistema nervioso autónomo fallando más Parkinson, queda una enfermedad pues, medio devastadora, pero que es interesante saber que se conoce como atrofia de múltiples sistemas y no es a mucho menos. Dense cuenta que la postura del parkinsoniano tiende un tanto a hacerse hacia adelante. Esto es algo de lo que también nosotros llegamos a mencionar. E incluso en el pasado se llegaba a hacer palidotomías como opción quirúrgica para el manejo del Parkinson. Las opciones, no era malo, pero las opciones modernas actualmente ofrecen mucho más. Vamos bien hasta acá. Cuando nosotros habíamos hablado de estas partes de los núcleos de la base, habíamos mencionado la existencia del núcleo subtalámico y la principal manifestación del defecto de este, que obviamente
Si quitas al subtalámico, estás quitando la vía indirecta. Si estás quitando la vía indirecta, estás quitando como la regulación al exceso de movimientos. Realmente vamos entendiendo de qué va la cosa, ¿no? Esta planeación de movimientos de los núcleos de la base se traduce en que no esté algo demasiado tenso como para no moverlo, pero que cuando al moverlo no haya un exceso de movimientos. En general, por eventos vasculares cerebrales puede llegarse a afectar esto y se va a caracterizar por la presencia de hemibalismo, que si se fijan, mueve, 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 mueve el miembro, hasta creo que me confundí con verla moviendo tanto a la paciente aquí. Mueve de una manera errática el miembro superior, que si se fijan no sigue un patrón claro, como para decir que está estereotipado, y son movimientos agresivos que tienen un arco mayor de movimiento. Otro trastorno del movimiento típico son las distonías, nada más que ahora esto se caracteriza más que nada por un aumento en el tono, más que en los movimientos. El, el más característico que ustedes pueden ver es que hay presencia de movimientos lentos, retorcidos y pueden generar posturas anormales. ¿Quién no ha tenido tortícolis alguna vez? Que también puede ser un tipo de distonía que no necesariamente se asocia a algo súper maligno como tener esta clase de mutaciones que en realidad tampoco son necesarias que ustedes sepan de momento. Las distonías son el resultado de que haya acción al mismo tiempo de contracción de músculos agonistas y antagonistas. Finalmente, llegamos en esta parte, llegamos a una de las entidades más oscuras en el mundo de la neurología, que es la afectación del núcleo caudado. Si lo vemos aquí, hay una disminución en el metabolismo que marca la señal de esta imagen, que se va a caracterizar por la presencia de movimientos no estereotipados, o sea, no tienen una secuencia definida, que va a afectar a 5 de 10 de cada 100.000 y normalmente se va a manifestar a nivel de la tercera década de la vida. Si ustedes recuerdan de bioquímica, les hablaron alguna vez de los microsatélites cuando hablan de términos genéticos, ¿no? De estas secuencias de codones que se van a caracterizar por la producción de una proteína. Este codón en particular, CAG, cuando se repite varias veces, va a producir una proteína que se llama huntingtina, que al repetirse una gran cantidad de veces esta repetición de trinucleótidos, pues va a haber una reducción de las vías inhibitorias en la vía indirecta. ¿Por qué es tan terrible esta enfermedad? Bueno, esto entra en el reino de lo que conocemos vulgarmente como las demencias subcorticales. Porque muchas veces algunas enfermedades neurológicas tienen manifestación a partir de la tercera, cuarta década de la vida. Pues pensamos, por ejemplo, en la esclerosis lateral amiotrófica que habíamos revisado, pensamos en esto. ¿Y qué es lo que la caracteriza? No solo el hecho de que tiene movimientos que no dejan de cesar, sino el hecho de que esta persona literalmente se vuelve loco, tiene alteraciones de su psique antes de comenzar con trastornos del movimiento propiamente. La enfermedad de Huntington es autosómica dominante y se asocia a la huntingtina al cromosoma 4,
que si por ejemplo ponemos core a bailar, ¿no? Originalmente, no piensan en cosas asiáticas ahorita. Y si ponemos, por ejemplo, a alguien haciendo algunas poses extrañas, pues ya veremos aquí que tenemos nuestro número 4 de que está bailando y como contorsionándose. Una afectación del núcleo caudado, una triste realidad, porque pues con los exámenes genéticos se puede saber si uno va a tener esa enfermedad a largo plazo, ya sea por propiedades que vieron en bioquímica, en genética, que se conocen como la dominancia o la expresividad que tienen las enfermedades. Y veremos eventualmente que una causa de mortalidad en estos pacientes muy relevante es el suicidio. ¿Por qué? Imaginen que les espera esto y saberlo todo el tiempo. De hecho, es casi un tema de ética constantemente, el hecho de que algún padre tenga la enfermedad y tenga que avisarle a su pareja y tener hijos, pues es muy alto el saber que vas a manejar 50% de probabilidad de que uno de tus hijos pueda desarrollar este cuadro. E incluso hay una tendencia de que una vez que en una familia existe esto, a la siguiente generación, si a la primera generación le dio a los 40, a la siguiente le puede dar a los 30, a lo siguiente a los 20 y pues eventualmente todo esto pues puede no acabar muy bien. Son conceptos que van a ver un poco más adelante. Finalmente, bueno, pasamos a la siguiente sección de algo francamente maravilloso. Ocupa 10% del volumen cerebral. Sin embargo, es probablemente el sitio con más neuronas dentro del sistema nervioso, ya que sus vías y conexiones, y si no vean cualquier libro de anatomía, son amplias a lo largo de todo el sistema nervioso y que va a tener característicamente estas neuronitas que si nunca te enajenaste como estudiante de medicina en primer año confundiendo árboles con neuronas de Purkinje, entonces quién sabe si estudiaste bien esta carrera o no. O a lo mejor yo soy el que estoy mal, quién sabe. Vamos a hablar del cerebelo. Tenemos unas ilustraciones originales de Santiago Ramón y Cajal, de sus notas. Vamos a ver que es un sitio que va a tener unidades altamente regulares, repetitivas y con el mismo microcircuito. El funcionamiento clave del núcleo de la base es la planeación. El funcionamiento clave del cerebelo es la coordinación. Es la parte más importante y esencial que nosotros tenemos que tener en consideración. Vamos a darnos cuenta que para entender las estructuras del cerebelo tenemos que manejar distintos niveles de comprensión. Si nosotros lo vemos desde la parte anatómica pura, vamos a ver que existe un lóbulo anterior, un lóbulo posterior y un lóbulo flóculo nodular. No es difícil en realidad, pero a veces poco nos dice al respecto. Cuando hacemos cortes y analizamos los núcleos a nivel más profundo, vamos a ver que el núcleo más medial, que son estructuras más relacionadas con la coordinación del tronco, con la coordinación central, vamos a ver al más viejito de los núcleos, que es el núcleo fastigiado, ¿no? Que está fastidiado de ser tan viejo, supongo, ¿no? Y la combinación del núcleo globoso y dentado que se encuentran lateral a esto va a conformar el famoso núcleo emboliforme.
que es también una preciosidad verlo. Y finalmente encontrándonos la parte más lateralizada, por lo tanto la parte más evolucionada según la lógica que hemos manejado hasta el momento, vamos a tener el núcleo dentado cerebeloso. Estos son los conceptos necesarios, más que aprenderse todas las partecitas, que luego a veces nos enseñan en anatomía Bueno, hay una mnemotecnia que seguro más de uno sabe, que habla un tanto del trasero de un pitufo, pero no vaya a ser que por ahí algún desconocido nos vea acá y yo aquí nada más echando improperios. Una vez entendido esto, sabemos que podemos hacer una división morfológica, una división filogenética, que una vez más basándonos en la edad. Parte más medial, arquicerebelo. Parte lateral a eso, paleocerebelo. Parte más lateral, que está compuesta primordialmente por el núcleo dentado, el neocerebelo. Funcionalmente cumple el mismo rollo. Vestíbulo cerebelo, más antiguo, espino cerebelo y cerebro cerebelo o no. Podemos ver de entrada algunas de las cosas más relevantes. Pongo esta imagen ilustrativa porque no es como que ustedes alguna vez esto les haya pasado en su vida y es como algo que nada más leemos en los libros, los de medicina. Ajá. Vemos que hay un aumento en el arco de sustentación de la marcha y que en realidad la marcha se encuentra un tanto inestable, ¿no? Esto lo podríamos manejar como ataxia de la marcha, que en general la ataxia es el término que se utiliza para referirse a cualquier tipo de incoordinación. Vamos a darnos cuenta que al mover el individuo va a presentar un pequeño temblor que se conoce como temblor de intención, que es distinto del parkinsoniano porque el temblor de intención es al movimiento, el del Parkinson es al reposo. Y si se fijan, aquí no siempre le atina el dedo de este doctor. Entonces, al no atinarle, también una de las cosas que va a manifestar pues son las famosas dismetrías, ¿no? Pierden como la precisión de estos movimientos. Uno de los detalles más importantes pues, que tienen que considerar son todas las vías cerebelosas que existen, pero no es precisamente lo más relevante memorizarlas en sí, sino saber todo este tipo de interacciones. El hecho de que no funcionen las vías centrales pues se traduce en que hay un defecto en nuestro sistema de equilibrio que se puede traducir en nistagmos a nuestros pacientes, que también existen nistagmos que son de origen cerebeloso puramente. Antes de echarnos el show terminador, pues vamos a hacer algunas relaciones. Algo que no se mencionó aquí es la división histológica y celular, que es súper importante también conocerlo. Vamos a ver que de afuera hacia adentro existe una capa molecular, una capa de células de Purkinje y una capa de células granulares. Esto es muy importante ubicarlo cuando estemos hablando del cerebelo. ¿Por qué? Porque la capa molecular primordialmente va a tener células estrelladas y células en cesta. ¿Eso qué relevancia tiene? Espérate. La de Purkinje, pues ¿cuál tipo de células crees que va a tener? Las células de Purkinje, primordialmente la función del cerebelo es coordinar, y para coordinar hay que inhibir, pero inhibir selectivamente. Entonces, las células de Purkinje son la única deferencia del sistema nervioso del cerebelo, y esta única deferencia es inhibitoria, por lo tanto el neurotransmisor que utilizan es GABA. Otro tipo de células que nosotros podemos considerar aquí, en general la mayoría de las células del cerebelo tienen una función inhibitoria, pero vamos a ver que existen un par que se conocen como las células musgosas y las células trepadoras,
que tienen una función excitatoria. ¿Para qué? Para transferir aferencias a las células de Purkinje, porque necesitan ser excitadas para inhibir. Suena muy chistoso, ¿no? Y pues si les ayuda para recordar esta excitación, pues es como a algunos caballeros, pues nada más les excitan las mugrosas y las trepadoras, ¿no? Solo lo digo por propósitos educacionales. En general podemos establecer algunas etiologías. Sabemos que el alcohol tiene la propiedad, el tropismo, por decirlo de alguna manera, de invadir las estructuras del lóbulo frontal, pero también el lóbulo también afecta en el cerebelo. Sabemos, por ejemplo, que puedo tener eventos vasculares cerebrales a nivel del cerebelo. Y por ejemplo, algunos tumores que ustedes llegarán a ver, que creo que hasta pudieron mencionar en embriología alguna vez, como los meduloblastomas, pues tienen más o menos este tipo de localización. Pues bueno, antes de concluir, obviamente se agradece su atención y nada más como y nada como una referencia cultural para nosotros. Pues estas son algunas fotos tomadas de la Universidad de Oxford. Esta es la micrografía de Robert Hooke, y literalmente esta hormiga fue el primer bicho que se vio magnificado por la acción de sus lentes. Tiene una historia graciosa, en el sentido de que Hooke, para poder captar todos los detalles de esta maravillosa anatomía, pues no lo podía matar, porque literalmente esta cosa que le vas a apachurrar y pues no le vas a quitar todos los detalles anatómicos, ¿o sí? Lo que hizo fue literalmente bañarla en ron y se quedó quieta. Entonces, no solamente tienen registrado el primer insecto de la historia en esta ilustración tan representativa, sino que también estaba borracha. Y si ustedes son fans de Harry Potter, pues les presento lo que es la Biblioteca Prohibida, que solamente tienen acceso de manera oficial los estudiantes de la Universidad de Oxford. Y bueno, ¿cómo fueron tomadas esas cosas? Pues quién sabe, pero seguro que fueron buenas experiencias. Pues ya estamos en la recta final, chavos. Vamos a darle con todo autónomo. 10 en el departamental y hasta la próxima.